Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El tema de esta enseñanza va a ser el trono de Satanás y la iglesia de Pérgamo. Las palabras dadas aquí en el capítulo 2 son del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que envía la carta, y noten ustedes cómo el Señor detecta el trono de Satanás en la ciudad de Pérgamo, donde estaba la iglesia de Cristo. El Señor le dice a la iglesia: yo sé dónde, yo conozco tus obras, y le dice: donde está el trono de Satanás, ahí moras. Entonces es importante que entendamos primero qué es el trono de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con el trono de Satanás? Esto es importante para entender todo el panorama que rodeaba a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, todavía no, pero la iglesia de Pérgamo estaba ubicada literalmente donde Satanás había movido su trono. Sí, Satanás tiene un trono, y desde el principio intentó establecer su trono, no en esta tierra, sino quería llevarlo, trasladarlo hasta el tercer cielo, a la morada del Creador. Porque antes de que existiera el hombre sobre la tierra, antes de que existiera Adán y Eva, este mundo estaba habitado por Lucifer y la tercera parte de los ángeles, cuando todavía no caían. Esta tierra de Génesis 1:1, creada por Dios en un orden perfecto, ahí habitaba un mundo pre-adamita, o sea, pre-adámico. Y Lucifer y la tercera parte de los ángeles fueron designados por Dios para que habitaran este mundo, y en específico Lucifer para que lo gobernara. Por eso usted va a leer en la Biblia que a Lucifer se le llama príncipe de este mundo. La pregunta es: ¿desde cuándo o cómo obtuvo el título de príncipe de este mundo? También el apóstol Pablo dice que Lucifer era o es el Dios de este mundo. Vean estos títulos. Hay otro título también, pero cuando está en la tentación del desierto el Señor Jesús enfrentando a Satanás, Satanás le dice: todos los reinos de la tierra me fueron entregados a mí. Y si ustedes leen atentamente, Cristo nunca le dice: no es cierto, Satanás, tú nunca tuviste los reinos del mundo. Jesús nunca le dice eso, sino que lo escucha, porque ciertamente Satanás estaba encargado antes de que fuera Satanás. La palabra Satanás, Hasatán en hebreo, quiere decir adversario. Es el adversario. Entonces, antes de que existiera el hombre sobre la tierra, estaba habitado este mundo por Lucifer y la tercera parte de los ángeles, y desde la tierra adoraban y glorificaban
a Dios. Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Cuando se reveló Lucifer en el mundo preadámico, o sea, antes de que existiera Adán, cuando se reveló Lucifer, fue cuando dijo estas palabras que voy a leer. Fue cuando dijo esto, porque Isaías 14:12 está relacionado con Génesis 1 y verso 1 y 2. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Escuchen, tú que debilitabas a las naciones. Ya había naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Subiré es porque estaba abajo. Nadie puede subir si ya está arriba. Entonces cuando dice subiré al cielo, impresionante, a lo alto, y escuchen, junto a las estrellas de Dios. Aquí comienza su rebeldía en el mundo preadámico. Aquí está la rebelión de aquel mundo que existió antes de que el ser humano estuviera en la tierra. ¿Hace cuánto? Bueno, no sabemos con exactitud, pero podemos hablar de hace millones de años atrás. Porque la historia del hombre, de Adán y Eva, apenas van a cumplir 6,000 años de historia. Porque Adán fue creado en el día sexto. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces chequen esto. Este no es mi tema, pero los llevo a algo. Dice, junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono. O sea, Satanás tiene un trono. Dice, mi trono. Ya desde el principio quería ir a hacer un golpe, si lo ponemos en analogía, como un golpe de estado al reino de los cielos. Ir y colocar su trono junto al del Creador. Y estando ahí arriba dice, colocaré mi trono. ¿Dónde tenía Lucifer su trono? En el mundo primitivo, en la tierra original, en el mundo preadámico. Antes de revelarse, cuando él fue puesto aquí como príncipe de Dios, porque era un príncipe, era un querubín puesto por Dios en este mundo para guardarlo, para cuidarlo. Y hizo todo lo contrario, porque la tierra se convirtió desordenada y vacía por la caída de Lucifer, y hizo una devastación terrible. Pero escuchen, aquí ya está diciendo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, el texto que leímos, cuando Cristo detecta que el trono de Satanás está ubicado en la ciudad de Pérgamo, Cristo sabe que Satanás trasladó su trono a la ciudad de Pérgamo. Y allí en Pérgamo, la iglesia ubicada en ese lugar sufría de manera terrible. Muy bien, Lucifer, el Señor le reprenda, siempre ha gobernado a los hijos de desobediencia. Y chequen cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, que te dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el tono de Satanás, que habla, sí, de autoridad, de poder y de dominio que tiene Lucifer sobre el mundo todavía, ya no sobre la iglesia, porque la iglesia ha sido santificada, purificada y ha sido llena del Espíritu Santo y está sellada y es la novia de Cristo, con la cual se va a unir un día en la santa gloria. Pero sí tiene poder sobre el mundo. Su trono todavía está gobernando en los aires. Bien, la Biblia dice que el reino de las tinieblas está organizado. En Efesios 6, verso 12, en las últimas frases se nos dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí se fijan? Estamos aquí tratando sobre el trono de Satanás, que Cristo lo mira en la
ciudad de Pérgamo. Pero estas frases que nos está diciendo el príncipe de la potestad del aire, aquí la palabra aire quiere decir atmósfera, que Lucifer gobierna sobre la atmósfera y sobre los hijos de desobediencia, pero también se nos habla de huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, es decir, están operando en todo el globo terráqueo. Bendita sea la gloria del Señor, pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Entonces, con estos textos nos damos cuenta que Lucifer trasladó su trono de dominio a la ciudad de Pérgamo en tiempos del apóstol Juan, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y escuche nada más por qué Lucifer trasladó su trono a la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Qué lo llevó a Lucifer a trasladar su trono a la ciudad de Pérgamo en Asia Menor? Bueno, hay algunas razones importantes, porque esta ciudad era profundamente pagana y era practicante de la hechicería, del espiritismo, era practicante del ocultismo, esta ciudad de Pérgamo. Pueden imaginar, la iglesia de Cristo estaba ahí en medio, pero la iglesia de Cristo brillaba, porque Cristo le dice: aún retienes mi nombre, aún me amas, aún me buscas, a pesar de todo este mover espiritual oculto, de hechicería y de espíritus malignos, aún así me sigues amando. Bendita sea la gloria del Señor. Una de las cosas por las cuales Lucifer traslada su trono a Pérgamo, ¿saben cuál es? Miren qué impresionante lo que descubrimos. Lo que descubrimos realmente es terrible. La razón es porque en la ciudad de Pérgamo rendían adoración, o sea, adoraban a la serpiente. Adoraban a la serpiente. Y la serpiente en la Biblia es tipo y figura de Satanás. Cuando hay una ciudad tan hechizada, tan espiritualmente condenada, una ciudad tan maldita, bajo una maldición, Satanás inmediatamente opera en los hijos de desobediencia de una manera terrible. En esta ciudad, como vamos a ver ahorita, creían que las serpientes curaban a las personas, las sanaban. Y la historia dice que emperadores y muchísima gente iba a la ciudad de Pérgamo para ser sanada de sus dolencias. ¿Y saben una cosa? La serpiente curaba a la gente. La serpiente, cuando la adoraban, la veneraban, le rendían culto, los emperadores y multitudes, la serpiente sanaba a todos los que llegaban. Esto es tremendo. Por eso Satanás traslada su trono a Pérgamo, porque él sabe que en Pérgamo ya la idolatría, el sacrificio a los ídolos, el sacrificarle a las imágenes, a todo este mover espiritual, Satanás sabía que con eso los iba a mantener bajo un engaño terrible. Quiero llevarlos a la Sagrada Escritura conmigo a Génesis capítulo 3. Por favor, rápidamente, Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si ustedes notaron en el pasaje de Isaías que yo leí, Lucifer dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y chequen estas frases de la serpiente aquí que dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal, creyéndose un Dios o una divinidad igual que Dios. Aquí la serpiente
Aquí la serpiente, si ustedes notan en el primer verso, es una bestia, es un reptil. Quiero que me pongan mucha atención aquí, pero noten aquí, pero la serpiente, en hebreo es nahash, pero la nahash, la palabra nahash quiere decir una criatura escamosamente brillosa. Bendita sea la gloria de Dios. Pero noten que se le dice que es un animal. Dice, pero la serpiente era astuta. Y dice, más que todos los animales. O sea, la serpiente es física y literalmente un animal. Una bestia. Una bestia que existió en tiempos de Adán y Eva. Era una criatura. La criatura era erguida. Ella caminaba, estaba erguida. Pero era una criatura que tenía el poder del habla. Aquí la estamos viendo que habla. También era una criatura que conocía al Creador, porque dice, con que Dios os ha dicho. Pero es una criatura que Lucifer posee, la toma para engañar a Eva. Y siempre te preguntas y dices, ¿por qué Eva no se espantó? Pregúntate eso. ¿Por qué Eva no se asustó que un animal le hablara? ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué no se asustó Eva? ¿Quieren que les diga por qué? Porque ella ya estaba acostumbrada a platicar con la serpiente. No sabemos desde cuándo, pero ya había tenido una serie de conversaciones con esta serpiente y fue engañada. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esta serpiente? Bueno, si nosotros buscamos inmediatamente en Apocalipsis capítulo 12 y verso 9, Apocalipsis 12, 9, se nos va a decir que esta serpiente antigua, se nos dice así, que es el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Haciendo referencia a la serpiente antigua, la Nahash, se nos dice que Lucifer desde un principio ha empleado la figura reptiloide, la serpiente, para engañar al hombre y a la mujer. Por eso en Pérgamo se adoraba a la serpiente y se le veneraba y se le ofrecían ofrendas para recibir la cura. Y Lucifer aprovecha este acto y traslada su trono para estar allí, gobernando y dominando la ciudad de Pérgamo, que estaba llena de pecado. Vemos que los israelitas tomaron la serpiente de bronce que Moisés había hecho y la comenzaron a adorar. O sea, esto es tremendo. Ahorita voy a explicar un poquito más. Pero tiene 2 de Reyes 18:4. Él quitó el rey Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. O sea, viene de Nahash, Nehashtán, viene de Nahash, de serpiente. Así se traduce serpiente, pero repito, quiere decir, era un ser, era una criatura brillosa, una criatura escamosamente brillosa que caminaba obviamente erguida. Muy bien, tenemos aquí entonces a los israelitas también tomando la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, ¿recuerdan? Pero los israelitas la tomaron y la adoraban, le quemaban incienso, le rendían pleitesía. Esto realmente es espantoso. Pero sí, esto ocurría. Pues en Pérgamo estaba el símbolo de la serpiente por donde quiera. Y había hasta altares. En la Grecia antigua, tanto Pérgamo, Tiatira, Sardis y todas las iglesias que estamos viendo, Éfeso, todas estas iglesias que estaban en el antiguo imperio griego que fue dominado por el imperio romano, en ese imperio, en todo ese imperio, había un dios llamado Zeus. Zeus era el dios del cielo. Zeus, el Señor reprenda a todo espíritu maligno.
pero era Zeus el dios del cielo. Los griegos tenían muchos dioses, había un politeísmo también bárbaro, pero había 3 dioses y entre ellos uno dominante que estaba en la cúpula, que era el dios principal del imperio griego y romano. Estaba Zeus, estaba Hades y estaba Poseidón. Era el tridente de dioses que dominaba toda la antigua Grecia. Y Zeus se apoderó de los cielos. Chequen esto. Fue llamado el dios de los cielos, el dios de dioses, el dios principal, el dios que mandaba. Hades era hermano de Zeus y Hades fue el dios del inframundo, el dios del infierno, el dios que recibía las almas en las profundidades. Y Poseidón fue el dios al que le tocaron los mares, para que dominara los mares. Cuando Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo, ¿saben qué le está diciendo a los griegos? Yo he destronado a Zeus, su dios. Porque los griegos lo tenían como el dios del cielo. Y Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo. Con eso destronó a Zeus y mandó a sus discípulos para que conquistaran todo el imperio antiguo, todo el imperio romano, a todo el mundo griego intelectual. Y así sucedió. El evangelio entró a todos los lugares. ¿Qué hay de Poseidón, el dios de los mares? ¿Acaso no recuerdan cuando el Señor se nos dice que se levantó una tormenta en el mar y no dejaba ir la barca? Estaba prohibiendo a los discípulos el avance del arca. ¿Saben qué significaba eso para los griegos? Poseidón está enojado, el dios de los mares está enojado y nadie lo puede dominar. Pues Jesús venía caminando sobre las aguas, mandándole un mensaje a los griegos: yo domino a Poseidón, yo tengo autoridad sobre tu Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y por si esto fuera poco, cuando Cristo murió, descendió hasta las profundidades del Hades y dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, he destronado a su Dios. Y es el Señor el que tiene dominio en los cielos, en la tierra, en los mares y en las profundidades del infierno. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces Zeus, siendo el dios principal antiguo, los romanos lo tenían como Júpiter o el dios el dios Sol. Y escuchen, se cree que hay una relación entre Zeus y el dios de los musulmanes, Alá. A ver si no se enoja ese musulmán que me ve, porque ya me mandó varios mensajes amenazándome. Ya me maldijo varias veces juntamente con Israel, con el pueblo de Dios. Nos maldijo. Ahí tengo su mensaje. A mí me gusta tomarlos, a todos los mensajes que me han mandado así les tomo una foto, porque al rato les hago su videíto. Al rato les hago un videíto y se lo subo. Escuchen esto. Se ha relacionado a Zeus con el dios Alá, el dios musulmán. Y esto es significativo. ¿Saben por qué? Es muy curioso, muy sospechoso, que Turquía, en la cual estuvo el imperio otomano, haya tenido en sus adentros a la ciudad de Pérgamo. Esto es importante, porque si Satanás trasladó su trono a Pérgamo, donde estuvo el antiguo imperio otomano de los árabes, y que sabemos que el anticristo tomará el trono de Satanás en el futuro, pues esto es significativo, esto no es casualidad. Entonces, aquí hay una relación profunda que vamos a ir viendo poco a poquito. Además, proféticamente hablando, ya sabemos que Turquía va a ser parte del surgimiento del anticristo también. Turquía va a ser parte de las profecías de los tiempos del fin. Muy bien, estas son ruinas de la antigua Pérgamo. Vamos aquí a ver el contexto histórico y geográfico de la ciudad de Pérgamo, rápidamente. Aquí tenemos a Pérgamo, no sé si creo estaba a unos 30 kilómetros aproximadamente del mar Egeo. Aquí está el mar Egeo,
y está enfrente de la isla de Esbos. Pero aquí está Pérgamo. Esmirna, ya vimos a la iglesia de Esmirna. Bueno, aquí tenemos a Pérgamo. Se hallaba, sí, como muy bien dice ahí, situada en el noroeste de Asia Menor. Hoy en día es la actual Turquía. O sea, Pérgamo está en la actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. Vean qué tremenda imagen. Esto a mí de verdad me llama la atención. Esta es la Acrópolis. Ahorita les voy a decir que es una Acrópolis. Bueno, aunque aquí se los puse, es que yo no sé si alcanzan a leer de ahí. Por ahí me dijo mi esposa que no se ven muy bien las letras. Voy a tener que modificar eso con el tiempo. Ruinas de la Acrópolis de Pérgamo. Una Acrópolis en la antigüedad, una Acrópolis era la parte o el lugar más alto de una ciudad. La palabra Acrópolis viene del griego acros, que significa extremo o cima, y polis significa ciudad. Entonces Acrópolis era la parte más alta de una ciudad. Y las antiguas ciudades así se construían para poder tener dominio y control en caso de una invasión. Era más difícil que los invadieran. Estando arriba en la cima era más difícil, entre otras cosas, porque también tenían sus muros, etcétera. Pero vean esta imagen, esto es tremendo. Aquí estamos viendo la cima de la ciudad de Pérgamo. Este es un ejemplo. Esta Acrópolis de Atenas es la más famosa del mundo. Hasta hoy en día, esta no es la Acrópolis de Pérgamo, ¿ok? Esto es nada más como ejemplo de lo que es una Acrópolis. Vean cómo estaban ubicadas las ciudades en la antigüedad. ¿Sí se fijan? Las ubicaban sobre una montaña. De esa manera era más batalloso, dificultoso, como dije, conquistarlas, invadirlas. Pero esto es tremendo. Esto nos habla de un pasado cargado de historia, de cultura, de conocimiento, de intelectualidad. Esta es la Acrópolis de Atenas, es la más famosa, pero Pérgamo tenía su Acrópolis. Aquí están las reliquias, aquí están los vestigios de la ciudad de Pérgamo. Allí estaba la iglesia a la cual Cristo le escribe. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Número 1, vamos a ver qué contenía la Acrópolis de Pérgamo. Número 1, ¿qué es lo que había allá en tiempos de la iglesia de Cristo que estaba ubicada ahí? Había una biblioteca con unos 200,000 ejemplares, unos 200,000 libros. Ya en ese tiempo, y se dice que era la segunda más importante después de Alejandría, para los que saben que Alejandría estaba cargada y llena de eruditos. Pero bueno, esta biblioteca con más de 200,000 ejemplares se ubicaba allá arriba. Número 2, había un teatro que más o menos le cabían unos 10,000 espectadores. Es su estructura de 69 peldaños y de unos 38 metros de altura. Número 3, hay un altar, noten esto, hay un altar para Zeus, para el dios del cual les estaba hablando. Recuerden esos 3 dioses y todavía los sacrificios que le hacían porque se lo hacían a los demonios. Se lo estaban haciendo a los demonios, no le están haciendo a ningún otro dios que se iguale al Creador Todopoderoso. Se lo estaban ofreciendo a los demonios. Pero este altar para Zeus medía 36 por 34 metros, tiene escalinatas y columnas sólidas que representan la guerra, escuchen, de los gigantes y de los dioses. Son las creencias en la mitología, y voy a poner entre comillas aquí mitología griega. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de gigantes. Bendito sea el Señor. Un día voy a hablar sobre eso otra vez. Número 4, había un Asclepeión, o sea, un templo curativo, ahí arriba, un templo curativo del dios Esclepio. Ahorita voy a hablar lo que es eso. El dios Esclepio tenía sacerdotes que oficiaban la cura mediante rituales de música y el sonido del agua, interpretaban los sueños de los pacientes, etcétera, etcétera. Y también allá arriba tenían un templo de Serapis, que era una deidad egipcia. Aquí está el actual Pérgamo. ¿Cómo se llama hoy en día en Turquía Pérgamo? Ahí está la ciudad, mire, la ciudad moderna, está hacia abajo. Y aquí están las
ruinas de la antigua Pérgamo. Pero aquí está, la evidencia es tremenda. Bueno, la actual Pérgamo hoy en día es llamada con el nombre de Bergama o también se le llama Pergauma. Entonces, tiene una población actual de 61,000 personas y se cree por los historiadores que la antigua ciudad de Pérgamo más o menos albergó una población de 156,000 personas. O sea, que la antigua ciudad todavía tenía más, lo doble de habitantes que la ciudad actual. Bien, el trono de Satanás encontrado en Pérgamo, ya vimos por qué, por causa de la veneración de la serpiente. ¿Saben una cosa? Ese mismo trono será entregado en el tiempo futuro al anticristo. En Génesis 49:17, abra la escritura, Génesis 49:17, vamos a ver cómo de la tribu de Dan se nos dice que saldrá la serpiente. Ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero es importante que lo leamos de nuevo porque venimos rastreando a esta serpiente maligna que se metió en Pérgamo y de ahí las razones de que tenía Satanás su trono. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Oh, bendita sea la gloria de Dios. En el Apocalipsis capítulo 2 que leímos sobre la iglesia de Pérgamo, no sé si ustedes notaron que se dice que un testigo fiel, o sea, un siervo del Señor, fue muerto, fue asesinado. Ahí dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un obispo de la iglesia de Pérgamo. ¿Y saben por qué lo mataron y cómo murió este obispo? Lo tomaron porque se rehusó a venerar a la serpiente en la ciudad de Pérgamo. Aquí vemos que Antipas es llevado, dicen los historiadores, y fue lanzado a un horno de fuego, a un horno ardiendo. Fue calcinado, fue metido ahí vivo Antipas. Fue asesinado porque se negó a adorar o venerar a la serpiente. Pero lo que leímos aquí, ¿será Dan serpiente junto al camino? Nos está diciendo que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. El anticristo es hijo, es engendro de Lucifer. Sea bendito el nombre de Cristo. Abre el Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, por favor. Vamos a ver lo que va a pasar y cómo el trono que estaba en la ciudad de Pérgamo ha de pasar al anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló de toda la tierra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La bestia aquí es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bendita sea la gloria del Señor. ¿Se fijaron que Lucifer, Satanás, le dará el trono al anticristo? Pues luego estamos viendo que la iglesia estaba ubicada en la ciudad de Pérgamo, donde Satanás había colocado su trono. Ese trono se lo va a entregar a su hijo, al anticristo, en el tiempo del fin. Y dice que le adorarán. Y el que no adore a la bestia, el que no adore al anticristo, el que no adore a la serpiente antigua, también que es el diablo y Satanás, entonces será asesinado. Verso 7. Vamos a leer el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, contra Israel, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el verso 5 se nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. ¿Qué estamos viendo en todo esto? Bueno, que así como Antipas, por haberse negado a adorar a la serpiente, venerar a la serpiente en la ciudad de Pérgamo, así en el futuro, vean cómo se está enlazando, cómo se está relacionando el trono en Pérgamo, el trono de Satanás que será dado en el futuro al anticristo. Así como Antipas se negó, los que se nieguen en el futuro también para adorar a la serpiente que sale de la tribu de Dan, serán asesinados. Esto es tremendo y es un mensaje profundo el que se le da a la iglesia de Pérgamo, en el cual quisiéramos abarcar aún más. Pero vamos a seguir avanzando para que no se nos haga tardecito. Bien, el Señor a la iglesia de Pérgamo, en los textos que leímos, se presenta de esta manera. Escuchen, dice que es el que tiene la espada de dos filos. El que tiene la espada de dos filos dice esto. En la ciudad de Pérgamo, quiero decirles una cosa. Había un símbolo en la ciudad de Pérgamo, y ese símbolo en el tiempo del Imperio Romano era un símbolo de una espada de dos filos. Entonces se creía y se decía que el que poseía la espada de dos filos tenía la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Entonces, cuando Cristo le manda el mensaje a la iglesia, le dice: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Con ese mensaje Cristo le está diciendo a la ciudad de Pérgamo: yo tengo la autoridad y el dominio, y si no se arrepienten, vendré contra ustedes con la espada de mi boca. Bendita sea la gloria del Señor. Y está claro, como dice Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y también Tesalonicenses 2:8 dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida al anticristo. Bendita sea la gloria del Señor. En otras palabras, el trono de Satanás en la ciudad de Pérgamo sería destrozado por la espada de Cristo. Como está escrito en su palabra, con esos espados filos se estaba profetizando. Yo voy a destruir tu dominio en el futuro, porque Cristo no solamente estaba viendo a la ciudad de Pérgamo, no solamente estaba viendo a la iglesia ahí ubicada, sino que estaba viendo el futuro a través de esa ciudad también, y profetizando en ese mismo sentido al imperio del anticristo, porque lo va a reventar con la palabra de su boca. Está escrito: reventará y matará a la serpiente antigua. Bendita sea la gloria del Señor. Voy a proyectarles unas imágenes más rápidamente. A ver, este es el Dios del cual vimos hace unos minutos antes. Esclepio o Esculapio. Este era el Dios venerado por los griegos y por los romanos. Esclepio en lengua griega, Esculapio en lengua romana. Aquí está, y así se representaba. Lo que están viendo ahí es una serpiente enroscada. Ahorita les voy a dar un detalle importante, muy importante, pero aquí está. Se dice que la familia de Hipócrates que es el padre de la medicina, se dice que la familia de Hipócrates descendía de este Dios. Sus atributos se representan con una serpiente enrollada en un bastón. Estamos hablando de un Dios de Pérgamo, donde moraba el trono de Satanás y donde estaba la iglesia y donde mataron al testigo fiel Antipas. Piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente.
animal que según los antiguos vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Ahora sí, miren, todas las ambulancias que yo sepa, de las que yo tenga conocimiento, todas traen el símbolo de la serpiente enroscada, ¿cierto o no? Tú vas a ver el símbolo de la serpiente en las ambulancias, o sea, símbolo de sanidad, símbolo de salud. Pero ¿qué estamos viendo en Pérgamo? Que la serpiente curaba, sanaba, y tenía sacerdotes la serpiente. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo no estoy en contra de la medicina, no estoy en contra, claro que no. Sería un irresponsable que yo les aconseje mal. Pero primero ponga a Dios al frente. Primero es Él. Esto que están viendo aquí era el altar de Zeus, el dios de Pérgamo. Y cuando Cristo dice, yo conozco tus obras, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Viendo aquí, este altar que estaba en Pérgamo fue trasladado. ¿Y saben a dónde se trasladó? ¿Saben a dónde se trasladó? A Alemania. Los alemanes hoy en día lo tienen, y ha habido un conflicto, ha habido una pelea por causa de ese altar, porque los turcos lo quieren de vuelta, lo quieren de regreso, los turcos, ¿verdad? Y han estado peleando para que les regresen el altar. Los alemanes no quieren y han entrado allí en un cierto conflicto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por eso les puse así. Jesús identifica a Zeus con el mismo Satanás y hace referencia al altar que estaba ubicado en la Acrópolis. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Muy bien, vamos a hablar aquí del maná. ¿Qué les parece? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná, vean esto, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí está la imagen o la figura del pueblo hebreo, ¿verdad? Del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ustedes saben que ellos tuvieron hambre y ellos pidieron a Moisés comida. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios hizo descender pan del cielo. Esto es maravilloso. Hizo descender pan del cielo. Les voy a llevar a Éxodo capítulo 16, verso 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana, dice, descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ok, para entender lo que Apocalipsis dice del maná escondido, primeramente tenemos que remontarnos hacia atrás, hacia el pasado. La palabra maná en hebreo, maná, es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es eso? Está diciendo maná. O sea, ¿qué es eso? Maná. Por eso el texto dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, maná. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Y por eso se le quedó el nombre de maná. Pero en realidad era pan celestial, y dice la Biblia que era el pan que comían los ángeles. Lindísimo, ¿no? El pan que comían los ángeles. Ahorita les voy a dar el texto donde dice eso. Amén. O bueno, puede leer el Salmo 78, 25, aclaro. En la Reina Valera 1960 no le va a traducir pan que comió el hombre, que era pan de ángeles, sino que le va a traducir pan de nobles. Pero en la Nueva Versión Internacional y otras versiones, traducciones, le va a decir pan
de los ángeles, alimento de los ángeles. Bendita sea la gloria del Señor. Qué hermoso, este deleitoso pan celestial que Dios hizo descender del cielo para los hebreos. Ellos dice que al verlo era una cosa redonda, era una cosa muy rica, muy menudita. El maná descendido en el desierto por 40 años aproximadamente estuvo descendiendo maná para que Israel se alimentara. Ahora, quiero que pongan atención en esto. Después de que terminaron de comer maná, acuérdense que Dios les dijo, no guarden para el siguiente día, sino que lo van a recoger diario, porque si guardan para el siguiente día, se les va a podrir, se les va a hacer gusanos. Y muchos no hicieron caso, guardaron para el siguiente día, y ese maná que guardaron, al siguiente día ya eran gusanos. Pero Moisés le dijo a Aarón, toma poquito maná, para que lo escondas en un lugar que yo te voy a enseñar. Lo vas a esconder. Y tomó Aarón poquito maná, como está escrito en Éxodo 16, verso 33. ¿Ok? Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija. ¿Una qué? Y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Dónde ocultó Aarón maná? Porque Dios le dijo, fue Dios el que le dijo a Moisés, Moisés, ve y dile a Aarón que tome poquito maná y lo guarde para sus descendientes. ¿Dónde lo iba a guardar? En el arca del testimonio. Y estaba el maná guardado aquí dentro del arca, vean, en un recipiente así. Ahí se metió el maná, porque también las tablas de la ley estaban y la vara de Aarón que reverdeció. Pero Dios dijo, metan maná, van a esconder maná dentro del arca. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, cuando Apocalipsis dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, se está refiriendo al maná que se guardó para todas las generaciones. Porque guardado dentro del arca, no se puede podrir, se perpetuará, se eternizará, se hará eterno ese maná, no puede podrirse. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 30. Aquí hay una deliciosa palabra para cada uno de ustedes. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el maná, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 38. Porque he descendido del cielo, o sea, Cristo es el pan que estaba escondido en el arca. ¿En cuál arca? Es que esto está así, en el arca celestial. Por eso Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que meta maná en el arca, porque eso va a representar a mi hijo que está aquí metido en mi trono. Y mi hijo que está metido aquí en mi trono, porque el arca representaba el trono de Dios en las alturas, mi hijo que está aquí en mi trono, él descenderá del cielo un día, será el maná guardado para todas las generaciones de Israel y de la humanidad entera. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo?
Y miren lo que se dice, maravillosa revelación, maravillosa. Porque he descendido del cielo, verso 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, o sea el maná verdadero, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, el maná escondido en Apocalipsis capítulo 2 en la iglesia de Pérgamo. Cristo le dice: al que venciere le voy a dar de comer del maná escondido. Pero es el maná celestial, la persona del Hijo de Dios que descendió del cielo, y por eso dijo: yo soy el pan de vida. Si tú comes de Cristo, si tú tienes una relación, una comunión con Cristo, con el Hijo de Dios, tú tendrás vida por la eternidad, porque el que come de este pan, el que come de este maná, tiene vida eterna. Se nos dice en el texto que se nos va a dar una piedrecita blanca a los vencedores, bueno, a los vencedores de Pérgamo, de aquella iglesia que representaba el periodo desde el 303 hasta el 613 después de Cristo. Bien, a una piedrecita blanca como esta se estaba refiriendo Cristo, en la cual estaría escrito el nombre de todos los vencedores. Atentos. Al que venciere, está escrito, le daré una piedrecita blanca y tendrá escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino solamente Dios y esa persona. Hay unas interpretaciones rápidamente, esto va a ser rápido. En el Imperio Romano antiguo, escuchen, se premiaba a los vencedores en las carreras. Escuchen, se tomaba una piedra blanca en el antiguo imperio, en tiempos de la iglesia en Pérgamo. Se tomaba una piedra blanca y se inscribía el nombre del vencedor. Luego se le entregaba como señal de haber sido invitado al banquete. O sea, los romanos antiguos tomaban una piedrita blanca y se la daban al vencedor. El que la recibía tenía su nombre escrito ahí en esa piedrita blanca, él la recibía y esa persona era llevada a un banquete a celebrar. Eso era en la cultura romana. Entonces, esta interpretación dice que posiblemente a eso se refería Cristo. Pero hay otros que no creemos lo mismo. Hay otros que decimos, no es posible eso. Ciertamente la Biblia habla de este tipo de deportes antiguos, como la lucha olímpica, las carreras, entre otros deportes, como una especie de box. Todo eso lo mencionó el apóstol Pablo en los siguientes textos que les voy a dar rápidamente. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, Primera de Corintios 9, 24 al 27, Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6 al 8. En todos estos textos se habla de los deportes antiguos grecorromanos. ¿Ok? Pero el libro de Apocalipsis no es un libro basado en la cultura grecorromana, sino en la cultura judía. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente esto? No podemos aceptar la idea de que era la piedrecita blanca que usaban los antiguos romanos. ¿Por qué? Porque era una celebración pagana. Era un banquete pagano, y los cristianos de la iglesia de Pérgamo no celebraban esas fiestas. Entonces, ¿a qué se refiere realmente esto? A algo más maravilloso. Muy bien. Estas dos piedras llamadas Urim y Tumim. Urim en hebreo quiere decir luz, y Tumim en hebreo quiere decir perfección. Y las utilizaba el sumo sacerdote de Israel. Dame la siguiente imagen, por favor. ¿Dónde las utilizaba? Bueno, las traía en el pectoral. Este es el pectoral. Estas piedras preciosas que usted ve aquí, que son 12, 3, 6, 9, 12. Estas 12 piedras estaban representando a las 12 tribus de Israel. Todas las 12 tribus estaban aquí, y el sumo sacerdote las cargaba en el pecho. Porque cuando él entraba al lugar santísimo, Dios quería ver el pectoral con las 12 tribus, porque el sumo sacerdote estaba representando que llevaba en el corazón a Israel dentro del lugar santísimo, a donde iba a suplicar y a clamar perdón por el pueblo.
Ok. Entre ellas hay una piedra blanca. Y es la piedra blanca que pertenece a la tribu de Zabulón. Esta piedra blanca que pertenece a la tribu de Zabulón, atentos, en lengua hebrea Yaholom, era la sexta piedra en la hilera y significaba al hijo de Lea, o sea, Zabulón. Entonces, según esto, nos dice a nosotros que solo el sumo sacerdote la portaba. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que es Cristo el que te la va a entregar, la piedrecita blanca, porque es Cristo el que trae el sumo sacerdocio celestial. Él es sumo sacerdote para siempre. Y trae ya en su mano tu nombre nuevo y la pureza y la santidad y la dignidad y la firmeza con la cual tú venciste en esta tierra. Y al final de los tiempos, cuando tú y yo venzamos en esta carrera, Él te la entregará en tus manos. Y antiguamente se miraba al sumo sacerdote también observar en un recipiente a esa piedrecita. Escuchen, a esa piedrecita la observaba y solo el sumo sacerdote miraba el nombre del siguiente que iba a oficiar el sacerdocio. ¿Qué nos está diciendo la Biblia con todo esto? Que Cristo, cuando te va a dar esa recompensa, esa piedrecita blanca con tu nombre inscrito, te está diciendo, te está entregando un ministerio sacerdotal.